Nosotros en 2010 empezamos a estudiar una serie de poblados ibéricos que la historiografía había dicho, por ejemplo en la tesis de Enrique de Obregat, Contestación Ibérica, había dicho pues, que eran poblados ibéricos de la fase final, de los siglos II y I antes de Cristo, que no tenían sigilata, por tanto acababan antes de que llegaran los romanos, podían haber empezado antes, en fin, pero que eran lugares ibéricos, lugares de población ibérica. Y a nosotros pues, nos interesaba esa cronología y por otro lado también esa situación en la costa norte de Alicante. Si ven, están ubicados en la línea costera, el Paseo de Segaria y la Peña del Águila están un poco más al interior, están en el Montgó y en la Serra de Segaria, pero la visibilidad del mar y del Golfo de Valencia, incluso de Ibiza, es total, ¿no? Y veíamos también que estaban situados a intervalos regulares. Ese es el examen del que partíamos, pero sobre todo lo que nos interesaba ver era estos íberos, cómo habían vivido en esos 2 siglos, aunque aquí no se habían producido batallas, pero en algo les tendría que haber afectado, son 2 siglos de conquista romana y en algo les tendría que... En fin, que íbamos a ver cómo se habían comportado a lo largo de esos 2 siglos de conquista. Pero toda la parte norte, si la conocen, es muy montañosa y la costa es acantilada. Es muy difícil de atravesar a pie. No es cierto que haya vías. Es decir, la vía sube por el Vinalopó y luego por el corredor de Montesa, Vinalopó y corredor de Montesa, para llegar al Golfo de Valencia. Eso es básico y fundamental. Bueno, esto nosotros conseguimos, gracias a ese estudio de cerámica, fechar estos poblados no en el siglo II-I, sino en el primer cuarto del siglo I antes de Cristo. ¿Y aquí qué está pasando? En el primer cuarto del siglo I antes de Cristo, las guerras civiles sertorianas. Entran en combate Sertorio, que es el rebelde, contra las tropas senatoriales que las comanda Pompeyo y Metelo por otro lado. Bueno, pues esto es territorio, les he dicho antes. Hay una frase que dice: los contestanos, los íberos de aquí, de Alicante, eran aliados de Sertorio. ¿Por qué? Porque Sertorio, que es un rebelde, es un proscrito de Roma, sabe que, no tiene el habituallamiento, no tiene moneda, de Roma no le viene nada para pagar a sus soldados. Entonces él era muy inteligente, sabía que tenía que congraciarse con los íberos del Valle del Ebro, con los de aquí, que eran los que les daban el habituallamiento y le procuraban soldados en caso de que necesitara tropas auxiliares. Bueno, pues en el año 77, como está perdiendo Roma, está ganando Sertorio, pues Roma le manda a otro general con otro ejército, que es Pompeyo. En el año 77 cruza los Pirineos y va bajando por la costa. Y va bajando y Sertorio sabe, porque tienen espías, que la cosa se va a poner fea. Entonces, ¿qué hace? Pues intenta tomar Cartago Nova, por eso aquí está esta flecha intenta hacerse con el puerto de Cartago Nova, no puede porque le repele la guarnición que hay ahí del Senado, es decir, cruzó por aquí, bajó por el Vinalopó para ir a Cartago Nova, no pudo y volvió otra vez. Y entonces, ¿qué hace? Elegir Dianium, Denia, como la sede de su flota naval. Le estaban ayudando los piratas cilicios, que ya tenían aquí una base de operaciones pirática. Y entonces, ¿qué hace? Construir los fortines. Dice: si no puedo tener Cartagena, Denia es un puerto muy bueno, hay que saber entrar al refugio de Denia, si no, ponte un día. Hay una barra ahí había una barra media a 2 o 3 metros de la superficie. ¿Y por qué? Ahora les cuento. Pues porque Busus es el gran puerto que redirige todo el tráfico que viene de Roma, de Italia, con el habituallamiento de las tropas senatoriales, las oficiales. Entonces, viene aquí, no salta Dianium porque era sertoriana, entonces tiene que navegar por aquí delante, donde están los soldados sertorianos, ayudados por los cilicios. Los soldados no tienen naves, pero los piratas cilicios sí. Entonces, esa Aixola de Ribera y esa sierra a 2 manos, los barcos que están son los piratas cilicios, seguramente los que están haciendo. Los cilicios tenían unos barquitos pequeñitos que se llaman mióparos, que eran pequeñitos y muy veloces. Y salían, ¡pam!, topetaban, y los barcos mercantes eran muy lentos, pero iban cargados con las ánforas
los sacos de harina que traían a Cartagena para avituallamiento. Entonces robaban, vaciaban las bodegas y todos estos poblados de aquí nos encontramos con muchísima ánfora de vino. Bueno, pues ¿qué pasa? Pues que en la batalla en Valencia ganó Pompeyo, en Lauro ganó Sertorio, pero en la batalla del Sucro del 75 a.C. quedaron en tablas. Fueron huyendo, Pompeyo se fue hacia Pamplona, hacia los Pirineos, y Sertorio hacia su zona central, que era el Valle del Ebro. Allí, eso fue en el 75, allí en el 72, uno de sus lugartenientes, Perpenna, en una cena lo envenenó. Y luego fue a Pompeyo, al otro bando, decirles, dame la recompensa. Es lo de Romano paga traidores. Pues, Perpenna murió, pues fue ajusticiado también, pero Sertorio pues ya lo había envenenado. Bueno, en el año 72 acaba la guerra de Sertorio, pero en Dianium hasta el año 70 siguen saliendo soldados sertorianos por el puerto de Denia. Lo sabemos por una cita de Cicerón. En las Berrinas, ¿no? contra Varrón, le dice: tú que estás asaltando a los barcos de pescadores sicilianos con la excusa de que vienen soldados sertorianos desde Dianium. O sea que durante 2 años estuvieron pues por ahí dando vueltas, esperando, como en Estambul, en el puerto de Alicante, esperando un barco que los llevara a Italia o a Francia. Bien, entonces fíjense cómo los caminos vuelven otra vez, hay camino por mar, camino por tierra, y vuelven a bordear lo que es la montaña alicantina, que es muy difícil de pasar. Bueno, este nos permitió que, bueno, a partir de ahora, si ustedes miran los manuales de historia antigua o los manuales que publican en las editoras estas inglesas de tanto prestigio, esto es un artículo nuestro de allí, pues fíjense que en las zonas nucleares de las guerras civiles sertorianas, que es el Valle del Ebro y la zona de Extremadura, pues ahora hemos podido añadir esta zona, ya aparecen los manuales, de lo cual pues nos sentimos muy orgullosos. Hay un castillo construido en el siglo X hasta el siglo XIV, y que es esta planta del castillo de Salvatierra, que tiene una planta rara también, no es lo habitual, está aquí. Y dicen que cuando excavó José María Soler, pues además de la cerámica islámica y medieval que corresponde, pues le salía cerámica ibérica, tan parecida a los poblados de la costa. Y dicen que al construir el castillo pues arrasó el poblado que podía haber aquí. Nosotros cuando lo estudiamos, esto está visto, Villena al fondo esto es el castillo de Salvatierra, está la roca pelada, está muy arrasado. Entonces nosotros cuando fuimos al Museo de Villena a repasar los materiales, fíjense que nos vemos efectivamente cerámica ibérica decorada, pero nos vemos este mortero que es romano, que es alto imperial, es del siglo I después de Cristo, y empezamos a decir, uy, a ver si no son de las guerras sertorianas. Y de que empezamos, como nos pasó la otra vez, a dudar, a ver si no son sertorianas, y es una cronología más baja de César o incluso de Augusto, porque claro, ahora luego les explico por qué César y Augusto. Bajamos al monastil, el monastil aquí, en esta curva tan interesante del río Vinalopó, está desubicado. Entonces tienes que revisarlo, pero muchas veces te das de bruces contra la falta de información. Esta fotografía pues, es un claro muy pequeñito, de media hectárea, como esos de la costa. Incluso pues, tiene una calle central. Esto, si lo hubiéramos estudiado en la costa, serían los barracones de los soldados, los contubernia. Y lo que es la basílica del monastil, la casa de los oficiales. Pero bueno, Antonio Poveda lo interpretó pues, como está interpretado, pero otra vez hay cerámica ibérica decorada, figurada, hay campaniense A y B, que son las cerámicas que nos dan cronología de la primera mitad del siglo I, pero también pueden llegar a época de César. Y entonces aquí, en esta parte de aquí, está cubierto, Antonio Poveda excavó en su día y luego lo estudió, es una figlina, es un horno de unos romanos que están construyendo, esto es una lucerna, y además la firman, y esto es del tercer cuarto del siglo I a.C., es decir, después de César.
después de la Segunda Guerra Civil de César, es decir, estamos casi en Augusto, en el Principado de Augusto. Y es un romano que está fabricando lucernas, ¿para quién? Para población romana. ¿Quién va a estar aquí? Pues otra vez una guarnición de soldados. Ahora explicaremos lo que pensamos que son. Vale. Y luego Monforte del Cid, en la excavación de la depuradora, excavación de urgencia, ya saben que salió lo que se denominó la fontana de Monforte, que aparecieron esas esculturas de toros tan conocidas, que aparecieron en la prensa y tal, pero también hay como una surgencia de agua. Las esculturas estaban usadas como piedra, monda y linota, haciendo el recuadro de esa surgencia de agua, y en las tierras que colmataban la surgencia de agua había estas cerámicas, ¿ven? Que son pintadas también, pero ya son muy tardías. Ahora sabemos que son, pues eso, de época de César o incluso de época de Augusto. ¿Ven estos dos agujeros que hay aquí? Son agujeros del añado. Eso quiere decir que se les rompió y la reutilizaron, es decir, que tiene solera la pieza. La pegaron con la grapa de plomo, es decir, que la cronología se va hacia el cambio de era. Y este dibujo que hay aquí, esto es un borde de ánfora que se llama tipo Lomba do Caño. Lomba do Caño es un yacimiento de Portugal en el que se dieron a conocer estas ánforas, que son de salazones, y es una ánfora que se empieza a fabricar en época de César hasta los Julio Claudios, hasta los emperadores, los sucesores de Augusto. Con lo cual dices, uy, esto se nos está yendo a la segunda mitad del siglo I antes de Cristo. No son guerras sertorianas, van a ser las guerras de César. Y luego ya por último el Castellar Colorat en Crevillente. Saben que de la cubeta media del Vinalopó puedes tirar por el camí de Castella, que vas a Elche, pero también por la garganta de la Sierra de Crevillente, y ya enfilas para irte a Murcia. Pues en la mitad de la garganta de Crevillente está el Castellar Colorat, que es esta peña enorme que hay aquí. Esto es la garganta, esto es el poblado del bronce final y protohistórico de Peña Negra, y ahí hay una fortificación pequeña, pero que pega más que aquí. Y aquí nos encontramos otra vez cerámica ibérica pintada, con peces, con no sé qué, monstruos de la Alcudia, pero escrita en latín. La estudian y es de época, estudian en latín, de época de Tiberio Claudio, los sucesores de Alejandro, de Augusto. Entonces, ¿qué pasa? Pues nos teníamos ya que decidir, y decidimos pues que no se podía seguir sosteniendo que estos yacimientos eran de los siglos II-I, ni siquiera del I sí, pero de finales o de César o de Augusto. ¿Por qué? Pues porque, miren, aquí está Ílici, la Alcudia de Elche, esto es Cartago Nova, y tanto en Cartago Nova como en la Alcudia de Elche, César, antes de la batalla de Munda, él se pasa aquí 3 meses en Cartago Nova, en el puerto de Cartago. De Cartagena, él y Augusto, que lo trae con él, le está enseñando el oficio. Y se tira aquí 3 meses, hace venir a todos los régulos de los poblados ibéricos, yo creo que se trae hasta los del campo de Yin, de todo, y les lee la cartilla, les dice, aquí el que mando soy yo, y este chico que hay aquí, a mi derecha, será el que me suceda y le tenéis que hacer caso también. 3 meses. Luego él se va para otros escenarios de batalla, y Augusto, desde aquí, que está muy malito, se va a Tárraco, y en Tárraco se tiene que quedar bastante tiempo hasta que se recupera. Tarragona fue durante un buen tiempo capital del imperio. Estaba el emperador Bueno, ¿por qué les digo eso? Porque la Alcudia de Elche tiene 2 fundaciones. Está la fundación colonial de César y la fundación colonial de Augusto, 2 fundaciones coloniales, las mismas que Cartago Nova. ¿Por qué? Pues porque este es el puerto importante. Ya lo era antes. Toda esta zona de aquí, no sé si conocen todo esto de Calblanque, son minas de plomo y plata. De aquí están sacando el dinero para hacer las monedas y el plomo que necesitan en Roma y que necesitan los ejércitos. Entonces, miren, si
César y luego Augusto, que es lo que pasa, potencian la ciudad de Cartago Nova, miren, tienen que fundar Ilici porque es una posta en la rama secundaria de la vía Augusta que cuando llega aquí, estamos en Villena, en Fontanars de Alforins, ¿no? Fontanars de Alforins, no, en el pueblo La Alsina, sí. Ya dobla por el corredor de Montesa para coger ya la costa hacia arriba. Entonces, la vía Augusta venía desde Roma por la costa y cuando llegaba aquí, pues se iba hacia Albacete. Se sigue yendo hacia Albacete. Cruza por Despeñaperros, baja por el valle del Guadalquivir hasta Cádiz. La vía Augusta era Roma-Cádiz. Es la primera gran autopista que se crea en la antigüedad. Pero César y luego Augusto hacen este ramal. ¿Por qué? Pues porque ellos quieren potenciar. Han ido a Cartagena, han visto el teatro romano de Cartagena. Una maravilla, solo hace Augusto, es una maravilla. Es decir, potencian arquitectónicamente, económicamente y políticamente la ciudad porque tienen muchas ganancias aquí, pero miren, Tiar, que es Pilar de la Horadada, estos son postas, Tiar, Ilici, Monastil, Villena, son postas en el camino. Con Augusto no, porque ya ha creado la Pax Augustea. Entonces, yo pienso que cuando Augusto decreta la Paz Augustea, esos soldados de ahí arriba se bajan al valle y es la Villa Petraria. La Villa Petraria tiene su origen en esa posta que habría aquí, en el Monastil. La Villa Petraria es cuando el Monastil ya no se viene aquí. Es la continuación y cuando ya adquiere importancia esta posta en este punto del corredor del Vinalopó. Ya lo tenemos todo más o menos claro. ¿Qué nos falta? Aclarar la Alcudia. ¿Por qué? Pues porque nosotros pensamos que la Alcudia, ¿dónde está? No puede ser un oppidum ibérico, una capital ibérica desde el siglo V a.C., que es lo que se ha dicho tradicionalmente. ¿Por qué? Pues porque, no sé si yo vivo en Elche, no soy de Elche, pero vivo en Elche, en el campo de Elche. El campo de Elche, que ahora es muy fértil, tiene muchas plantaciones, es porque desde principios del siglo XX se construyó los riegos del Progreso y otros riegos que trajeron agua dulce al campo de Elche. El Vinalopó, ustedes lo saben mejor que yo, trae agua salobre. Y el agua que hay de manantial, de pozos en Elche, es salobre. Entonces, ¿por qué va tan bien la Granada en Elche? Porque le va bien el agua salobre. ¿Por qué las palmeras? Porque aguantan el agua salobre y además con sus raíces captan sal. Pero ha sido siempre cultivo de huerta, no lo que hay ahora cuando uno va al campo de Elche, que de plantaciones de brócoli, bueno, eso no, eso ha sido a partir de... Quiero decirles que ahí en época ibérica no se podía vivir. ¿Y quién vivía ahí? Pues nuestra tesis es que Ilici empieza cuando Cartago Nova es Carhadash es antes que los romanos capital cartaginesa, ahí tienen los cartagineses, los bárquidas su flota, y hacen lo mismo. En el siglo III tienen que correr por el Vinalopó. Aníbal, cuando salió de aquí con sus elefantes, el ejército de Aníbal salió de aquí, descansó en Ilici, es una posta, y pasó por aquí, por el Vinalopó, con sus centenares de... Imagínense, la foto es poderosísima, pasó por aquí y ya enganchó con la vía Augusta y fue a Italia y ahí se dedicó, se le murieron muchos cruzando los Alpes y los Pirineos. Quiero decir que, y luego, en época de César, es decir, con la colonia, César vuelve a rehacer el campamento en ruinas en cartaginés porque necesita volver a poner una posta aquí, porque tiene a los hijos de Pompeyo detrás, y luego ya Augusto, con la Paz Augustea, lo que hace es construir, crear un programa arquitectónico, un programa iconográfico para consolidar la conquista. Entonces, los íberos de la zona, que habrá, pero no en Ilici,
pues lo que hacen es entrar en el sistema porque ven allí, van a Ilici, ven el templo, van a Cartagena, ven el teatro y dicen aquí o entramos en el sistema económico y político o desaparecemos. Muy bien, pues eso, yo abogo porque Ilici hay que hacer tabula rasa y empezar a investigarla, y además que es mucho más divertido si lo consideramos que es una aposta en ese camino del Vinalopó. Es que cuando Augusto crea la segunda colonia, hay una deductio, se encontró una placa de bronce en las excavaciones donde vienen unos nombres de los soldados veteranos de las guerras cántabras, y los coloca ahí. Entonces hacen la parcela en el campo de Elche, y eso es lo que se hacía siempre cuando los soldados los licenciaban, pues los mandan aquí, a Valencia, y les hacen un reparto y les dan un todo. Y yo, medio en broma, medio en risa con mi marido y con mis colegas, les digo, así es que cuando llegaron esos soldados veteranos, unos eran del norte de África, de Argelia, otros de Málaga, otros de la península itálica, y vieron el campo Elche, que está lleno de barrilla, que era lo que les da. Yo vivo en el campo de Elche y enfrente de mi casa había un campo de naranjos precioso. Lo dejaron de cultivar, arrancaron los naranjos y está lleno de barrilla, crecen solas. Pero es que las matas de barrilla, que ustedes conocerán aquí también, unas matas que no las puedes atravesar. Tú no puedes ir por el campo de Elche en aquella época si lo ibas con un machete. Quiero decir que esos soldados romanos de la deductio, cuando vendieron la parcela y llegaron y vieron aquello, se pondrían a llorar diciendo, madre mía, lo que me ha tocado. Pues si vas incentivando de esa manera, y hasta que en el siglo XX, principio del XX, llegó el agua dulce del progreso, pues no se vivía muy bien en Ilici. Era una ciudad de paso.